Creíamos que para este domingo ya íbamos a estar nuevamente en nuestras instalaciones ahí en Campamento de Dios, pero por indicaciones de nuestras autoridades que recomendaron que siguiéramos posponiendo las reuniones hasta el 15 de junio, es que seguimos haciendo nuestras transmisiones por internet, pero le damos gracias a Dios porque a pesar de las dificultades que pueda haber para que nos juntemos de manera presencial, podemos estar juntos a través de las redes sociales, en este caso a través de nuestra página de Facebook. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero guiar su atención a la palabra de Dios, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, del versículo 15 hasta el versículo 21. Y quiero que abran sus Biblias y que mantengan sus Biblias ahí abiertas, porque a pesar de que el pasaje va a estar apareciendo ahí en sus pantallas, muchas veces yo hablo un poco acerca del contexto del pasaje, y es más sencillo si ustedes lo están viendo ahí en sus Biblias. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 12, del 15 al 21. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región, y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él, y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias, Señor bendito, porque en esta mañana tú estás con nosotros, Dios, hablándonos. Gracias, Padre, porque hasta este tiempo no ha faltado tu misericordia, tu amor y tu compasión hacia cada uno de nosotros, Padre. Te suplico que en esta mañana nos guíes en el entendimiento de tu palabra, Dios, que sea tu Santo Espíritu al que habla en nuestras vidas, y ayúdanos, Señor, a ser creyentes, diligentes, que confían en las promesas que encontramos en tus palabras. Te lo agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, desde el 20 de marzo se decretó un aislamiento voluntario por parte de nuestros gobernantes. Desde ese día hasta el día de hoy han pasado aproximadamente 86 días que hemos pasado en aislamiento, 86 días que nos la hemos pasado relativamente encerrados en nuestra casa, quizás no tanto por gusto, pero sí un poco quizás orillados, porque los restaurantes están cerrados, los cines están cerrados, los parques están cerrados, los estadios de fútbol están cerrados, los lugares turísticos también permanecen cerrados. Entonces, aunque queramos salir, pues ¿a dónde salimos, verdad? No hay nada abierto, lo único que podemos salir es hacia el súper o quizás al banco a hacer algunos pagos o algunos retiros. Pero también los templos han permanecido cerrados por indicaciones de los gobiernos. Al principio se calculaba que esta cuarentena solamente iba a ser por unas semanas, pero conforme va pasando el tiempo, el fin de la pandemia no parece estar cerca. Al menos yo lo he visto así reflejado en nuestro país. En nuestro caso, el máximo de contagios, ese famosísimo pico donde los especialistas dicen que una vez que lleguemos a ese pico, lo que sigue es la bajadita, nos la han venido recorriendo, ¿verdad? Ya es la tercera ocasión que nos cambian la fecha en la cual, según esto, íbamos a alcanzar el máximo y luego íbamos a empezar a bajar. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, parece que ese pico que nosotros anhelamos, no lo alcanzamos a llegar para entonces comenzar el descenso. Y todo esto ha puesto en nosotros a prueba nuestra resiliencia, ¿verdad? Ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptarnos a esta circunstancia, ha puesto a prueba nuestra paciencia hasta el límite. Y me temo que no pocos de nosotros hemos atravesado por momentos muy difíciles durante este periodo de cuarentena. Por un lado, me puedo dar cuenta que en lo colectivo, como una sociedad, esta cuarentena ha sacado lo peor de nosotros. Nos hemos dado cuenta últimamente de esos crímenes que se han cometido de odio racial. Nos hemos dado cuenta de la brutalidad policíaca. Me acabo de enterar de la noticia de un joven que fue asesinado por un policía ahí en Oaxaca. Y entonces esto ha generado diversas manifestaciones públicas. La gente se ha enojado, ¿verdad? Ya ha salido a las calles a manifestarse de una manera pública, en algunos casos incendiando algunas casas, incendiando patrullas, incendiando otras propiedades privadas. Entonces la pandemia ha sacado, ¿verdad? Ha sacado eso peor de la sociedad humana.
Por otro lado, también en lo individual, la cuarentena ha sacado lo peor de nosotros en lo privado. O sea, lo que somos ahí en la casa, lo que somos ahí con nuestra familia, lo que somos ahí con nuestros hijos, y empieza entonces seguramente a surgir preguntas en creyentes sinceros, preguntas como, ¿realmente seré salvo? Y en tiempos en que los templos han permanecido cerrados por un buen tiempo, yo creo, yo creo y porque también lo he percibido, que algunas personas han dudado de su fe. Yo creo que algunos han dudado de su fe y quizás los corazones de varios estén cercanos a desfallecer. Quizás algunos de ustedes que pertenecen a los grupos más vulnerables, en los que la esperanza de vida es menor si es que se llegan a contagiar del coronavirus, quizás algunos de ustedes tienen temor a morir. Y eso los hace preguntarse, los hace cuestionarse si realmente son hijos de Dios. Pueden decir, se supone que los cristianos no le tememos a la muerte, pero yo le tengo miedo a ser contagiado. Los líderes de la iglesia, los pastores, nos preguntamos, y ha sido un clamor constante entre los pastores y una búsqueda también, cómo poder seguir guiando a la iglesia, cómo poder seguir discipulando a nuestros hermanos de maneras efectivas, atendiendo de una manera equilibrada las necesidades que tienen los miembros de nuestra iglesia, obedeciendo los lineamientos de distanciamiento social, o sea, equilibrando las necesidades que hay de la iglesia por ser discipulada y a la vez guardando la distancia adecuada, ¿verdad? Es un equilibrio entre ellos. Los pastores están buscando, ¿verdad?, maneras y medios de cómo discipular, cómo guiar a la congregación en medio de esto, ¿verdad? Es un gran reto. Nos preocupan los nuevos creyentes, por supuesto. Nos preocupan los nuevos creyentes porque son como bebés que acaban de nacer a una nueva vida y necesitan esa leche, ¿verdad? Necesitan esa leche espiritual, necesitan que se les esté cuidando, necesitan un cuidado más cercano que un cristiano que ya es de tiempo. Nos preocupan también aquellos a quienes aconsejábamos de una manera personal e íntima, que buscaban nuestro consejo, que se acercaban. Nos preocupan también ellos. Y créanme que yo en lo personal, una de mis cargas principales es esa, ¿verdad? Me lo tomo muy, muy en serio. Me preocupan los nuevos creyentes, me preocupan las personas que requieren consejería, me preocupa el discipulado de la iglesia, por supuesto. Y yo creo que todo esto, que el panorama que les estoy pintando, todo esto de dudas, tristezas y temores que vienen a nuestra vida, es porque muchas veces nos centramos en nosotros mismos. Yo creo que es porque nos centramos en los problemas que nosotros tenemos. Pero algo que alcanzamos a ver en la palabra de Dios, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, es que nosotros debemos mirar a Cristo. La palabra de Dios nos invita a que no nos miremos a nosotros. La palabra de Dios nos invita a mirar a Cristo. Una y otra vez, la invitación de la palabra de Dios es a que nosotros conozcamos el carácter de Cristo. Una y otra vez es esa la invitación de la palabra de Dios. Y desde el Antiguo Testamento viene esto. Desde el Antiguo Testamento, que viene anunciando la llegada del Mesías, viene anunciando cómo es el carácter de ese Mesías que va a venir, cómo es el carácter de Jesús. Entonces la palabra de Dios nos invita a mirar a Cristo, porque solamente en Él vamos a encontrar el descanso que tanto anhelan nuestras almas. Y en el pasaje que vamos a estudiar hoy en esta mañana, vamos a observar 3 cualidades del carácter de Cristo. Se las voy a decir desde el principio. Vamos a encontrar su mansedumbre, vamos a ver su compasión y también vamos a ver su perseverancia. 3 cualidades del carácter de Cristo. Y cómo es que estas cualidades son una invitación a nosotros para estarlo mirando constantemente. Cuando tú observas las cualidades de Cristo reflejadas aquí, en esta porción de la palabra de Dios, lo único que va a pasar es que te vas a enamorar más de Cristo. Y te vas a dar cuenta de cuán errados estábamos cuando nos estábamos mirando a nosotros y no estábamos mirando a Cristo. Nuestro pasaje comienza diciendo así: Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región. Jesús sabía lo que ellos tenían en mente, entonces salió de esa región. Lo que pasa en este pasaje, si ustedes tienen sus Biblias abiertas, ahí en el capítulo 12, se darán cuenta que Jesús viene luchando de alguna manera con un grupo de fariseos que le está saliendo al encuentro, que está buscando maneras de cómo poder acusar a Jesús. Ellos lo están persiguiendo y donde se lo encuentran, se fijan qué está haciendo él para poderlo acusar de algún pecado y entonces tramar
la manera de matarlo. Dice la palabra de Dios que sorprendieron a sus discípulos arrancando espigas de trigo en el día de descanso. Y luego ven a Jesús sanando a un hombre que tiene una mano deforme en la sinagoga también en un día de descanso. Para los fariseos esto era escandaloso, para ellos era imposible, ¿verdad? Un hombre no podía estar trabajando en un día de descanso. En su religiosidad, ellos concebían que lo que estaba haciendo Jesús y lo que estaban haciendo sus discípulos era un pecado. Y entonces, dice la palabra de Dios, antes del pasaje que acabamos de leer nosotros, los fariseos convocaron a una reunión y en esa reunión ellos empezaron a tramar sobre cómo matar a Jesús. Es por ello que dice la palabra de Dios. Y entonces Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. ¿Qué tenían en mente? Matarlo. Tenían en mente matarlo. Jesús sabía que ellos lo iban a matar. Por eso Jesús sale de esa región. Jesús sale de esa región y mucha gente lo siguió. Es lo que dice la palabra de Dios. Jesús salió de la región porque conocía los planes que los fariseos tramaban. Pero nos damos cuenta que aunque los fariseos tramaban un mal para Jesús, eso no impidió que la gente decidiera seguir siguiendo a Jesús. Y dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 15, que después de que salió de esa región y mucha gente lo siguió, luego dice, sanó a todos los enfermos de esa multitud. A toda aquella multitud que decidió seguir a Jesús, que decidió seguirlo en su salida de donde estaban todos los fariseos, a todos ellos los sanó. Y si nos damos cuenta que Jesús viene haciendo todo esto en un día de reposo, quiere decir que sanó a todos los de esa multitud en un día de reposo. Algo todavía mucho más escandaloso para todos los fariseos. Si ellos se molestaron por una sola sanidad que hizo en el día de reposo, imagínense cómo se habrán puesto cuando se enteraron de que Jesús sanó a todos aquellos de la multitud en ese mismo día de reposo. Y entonces, después de que Jesús sana a todas las personas de esa multitud, Mateo conecta lo que está haciendo aquí Jesús con la descripción que hace el profeta Isaías del carácter del siervo de Dios. Mateo dice, con esto se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. O sea, Mateo está diciendo lo que Jesús estaba haciendo, sanar a estas personas, sanar de sus enfermedades, ¿verdad? Ayudándoles en sus dolencias. Lo que Jesús estaba haciendo con ellos, al mostrarles compasión por su necesidad, era el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho, de un Mesías que vendría en el Antiguo Testamento. Mateo con esto está diciendo que Jesús es el siervo de Dios, porque reúne todas las cualidades del carácter que Dios menciona allá en el Antiguo Testamento. Diciendo entonces Mateo con esto que Jesús es el siervo de Dios prometido en el Antiguo Testamento y que su carácter y sus acciones revelan que Él lo es. Como Él muestra con su carácter y con sus acciones las promesas que había hecho Dios en el Antiguo Testamento acerca del Hijo de Él que vendría, revela Jesús con esto que Él es ese siervo de Dios. Y entonces la invitación es, comenzando el versículo 18, la invitación es, miren a mi siervo. Después de que Jesús ha hecho esta sanidad, Mateo nos invita a nosotros a que regresemos en la Biblia, al Antiguo Testamento, a Isaías, y cita las palabras de Isaías, y dice, miren a mi siervo al que he elegido. Él es mi amado quien me complace, pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. Lo primero que observamos de una cualidad del carácter de Jesús, dijimos que era la mansedumbre. La mansedumbre de Cristo, versículo 18. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. A los hombres de la época de Jesús, a los hombres religiosos, estamos hablando de los fariseos, los saduceos, los escribas, todos estos grupos religiosos de los judíos que estaban por ahí en la región, a todos estos religiosos de la época de Jesús les gustaba hacer alarde de su conocimiento y les gustaba también hacer alarde de su supuesto temor de Dios. Ellos se mantenían en un constante activismo religioso. Como mencioné en algunas predicaciones anteriores, a ellos les gustaba orar de una manera muy larga en público, utilizando palabras muy rimbombantes, utilizando palabras muy espesas. A ellos les gustaba anunciar a los cuatro vientos que estaban ayunando, les gustaba decir, ¿verdad? Les gustaba ponerse la cara así toda demacrada y que la gente les preguntara, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ves tan débil? Oh, es que estoy ayunando para Dios. Les gustaba, ¿verdad? Les gustaba que la gente pusiera la mirada en ellos. Celebraban todas las fiestas religiosas que demandaba la ley y descalificaban a cualquiera que no pensara como ellos.
y que no siguiera los mismos patrones que ellos mismos se habían establecido. Básicamente ellos decían, si tú realmente quieres agradar a Dios, tienes que ser como yo. Tienes que ayunar tantas veces a la semana, tienes que orar tantas veces al día, tienes que utilizar estas palabras para orar. Los fariseos eran así, los religiosos de la época eran así. Sin embargo, el carácter del siervo de Dios, el carácter de Cristo es un carácter manso. Su invitación a aquellos que tienen necesidad es eso, es una invitación. Cuando Jesús viene a tu vida y te invita a que vengas a conocerlo, es una invitación, no es una obligación, tampoco es una imposición. Y la manera en cómo Él invita a las personas a que le conozcan es compartiendo la verdad con mansedumbre. Me quedo yo impresionado cuando leo la palabra de Dios. Me quedo impresionado porque Él tiene todo el poder para destruirnos. Si Él quisiera, Él podría hacerlo en un abrir y un cerrar de ojos. Él tiene todo el poder para destruirnos. Él tiene también todo el poder para hacernos que nos sometamos a su voluntad, si Él así lo quisiera. Y sin embargo, no lo usa de esa manera. Sino que Él constantemente nos está invitando amablemente a venir a que lo probemos, a venir a experimentar que sus mandamientos nos traen vida. Cada vez que leo, sobre todo en los libros proféticos, me doy cuenta que la invitación de Dios a venir a Él, más que una invitación, es un ruego. Es un ruego. Oh, si tan solo supieras que lo que te digo es lo mejor para ti. Si tan solo escogieras el bien, para que puedas vivir. No escojas el mal. Pero es un ruego de parte de Dios, es un ruego de Dios al decirnos, por favor, yo sé lo que es mejor para ti. Ven a mí. Aunque Él tiene el poder para quebrantarnos, aún así Él sigue respetando la voluntad del hombre. Y en su ejemplo, nosotros entendemos, fíjense bien, nosotros entendemos que no salvaremos a nadie discutiendo o peleando, aun cuando lo que digamos nosotros sea la verdad. De hecho, en el pasaje, los judíos esperaban un Mesías guerrero. Ellos esperaban a alguien que viniera con un brazo duro y destruyera a Roma, destruyera a todos los enemigos de los judíos y los liberara a ellos de la opresión de Roma. Sin embargo, dice la palabra de Dios, no peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. Hermanos, el poder del Evangelio Salvador está en el mensaje del perdón de pecados por la obra de Jesús. Ahí está el poder del Evangelio. Debemos hablar la verdad con amor. No estoy diciendo que no hablemos la verdad. Por supuesto, ustedes me han escuchado a mí hablar acerca de la verdad. He hablado en contra de la homosexualidad, he hablado en contra del aborto, he hablado en contra del feminismo. Pero no debemos utilizar la verdad para discutir o pelear. Debemos hablarla, ¿verdad? Debemos hablarla en verdad y debemos persuadir con mansedumbre a que la gente venga y pruebe a Cristo. No es una imposición, no se trata de imponerles que tienen que ser como nosotros. Los fariseos de la época de Jesús, los hombres religiosos, ellos decían que la única manera en la cual los hombres podían venir a Dios es si los demás eran como ellos. Tenían que seguir ciertas reglas, tenían que seguir ciertos requisitos para poder venir a Jesús. Sin embargo, nos damos cuenta que los que realmente estaban más lejos de Jesús eran ellos. Eran ellos los que estaban más lejos de Dios, porque su religiosidad no les permitía alabar verdaderamente a Dios. Debemos de ser mansos como Jesús, debemos de ser humildes, no debemos de pelear cuando compartamos el Evangelio de Dios, no debemos de pelear porque los demás sean como yo soy. Debemos de pelear porque los demás sean como Jesús, pero no pelear, debemos invitarlos, debemos animarlos a que sean como Jesús. Lo segundo que vemos de cualidad del carácter de Cristo es la compasión de Cristo. Sigue diciendo ahí en el versículo 20, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Me voy a quedar un poquito más en esta cualidad de Cristo. Yo me voy a quedar un poquito más aquí porque creo que es la que habla más fuerte a nuestras vidas en estos días especialmente difíciles. Me gusta esta parte de la palabra de Dios. Siempre me causó un poco de extrañeza, me hacía ver por qué dice eso, y cuando realmente llegué a comprenderla, fue como un golpe para mí. Mateo está citando, ya dijimos eso, está citando las palabras de Isaías,
Y Isaías está utilizando una doble metáfora para describir la compasión del siervo de Dios. Y ya dijimos que el siervo de Dios es Cristo. Entonces está utilizando esta doble metáfora para describir esta compasión de Cristo. Por lo general, cuando se utilizan las metáforas en la Biblia, es para describir mucho en pocas palabras. O es para describir algo con mucho significado que las palabras se quedan cortas. A veces es así, las palabras que pudiéramos utilizar se quedan muy cortas y entonces se encierran en una metáfora, una verdad muy profunda, en palabras que tú puedes recordar fácilmente. La Reina Valera del 60 traduce este versículo como cañas cascadas y pábilo que humea. Yo creo que ustedes conocen las cañas y si no las conocen, bueno, dense una vuelta por ahí cerca del río por lo regular, donde están los ríos crecen estas cañas o juncos. eh, Son familiares de estas otras plantas que también seguramente conocen, bambú. Si ustedes andan metidos en esta onda de los asiáticos, seguramente van a ver estas plantas de bambú. Este tipo de plantas crecen a las orillas de los ríos y estas plantas tienen la particularidad de que si están íntegras, es decir, si no tienen ninguna cortada, si no están quebradas, perdón, son, son fuertes. Pero aquellas que han sido cascadas por el sol, o sea, que han sido desquebrajadas, que el sol les ha pegado muy fuerte y las ha secado y entonces se quiebran, se les hacen unas rajaditas a esas cañas, pueden aparentar ser fuertes. Tú ves una de estas juncos, una de estas cañas, lo ves a lo lejos y la ves aún recta, pero cuando tú llegas y la tuerces un poco, rápidamente se quiebra, ¿verdad? El más mínimo contacto las puede quebrar. El pábilo que humea, que la nueva traducción viviente traduce como una vela que está ahí titilando, se refiere a ese momento cuando tú apagas un cerillo. Cuando tú apagas un cerillo lo que empieza a salir es humo, ¿no? Empieza a salir humo. También cuando apagas una vela pasa lo mismo. Apagas la vela y empieza a salir humo. Aún dentro de sí tiene chispa, pero no prende, ¿verdad? No prende y en cambio empieza a desprender este humo desagradable. A eso se refieren estos dos metáforas, se las explico un poco. Ahora, tratando de interpretar estas metáforas, tratando de interpretar a qué se está refiriendo aquí Isaías, el predicador Carlos Spurgeon, él consideraba, y quizás él dice, quizás yo me estoy yendo un poco lejos, y él lo acepta, dice, pero quizás yo me estoy yendo un poco lejos al tratar de extraer el simbolismo de lo que quiere decir, al referirse a una caña cascada y a un pábilo que humea. Pero él lo considera así, él considera que la caña cascada son aquellos nuevos creyentes, porque dice, están quebrados o están desquebrajados por el poder del Espíritu Santo, que les trae convicción de pecados, y entonces ellos están así, ¿verdad? Son nuevos creyentes quebrantados por el Espíritu Santo, listos solamente para reconocer la necesidad que tienen de Cristo. Y la vela que titila, o el pábilo humeante, son aquellos creyentes ya maduros, aquellos creyentes que ya tienen un tiempo en la vida cristiana, pero que por su pecado, o quizás por algunas presiones naturales de la vida, su espíritu se ha apagado. Su espíritu está ahí muy débil y lo único que están haciendo es humear. Así lo considera Carlos Spurgeon. Otros comentaristas dicen que las cañas y los pábilos simbolizan a los débiles en la fe, aquellos que están heridos espiritualmente y que están al borde de perder por completo su fe. Es obvio entonces que esta metáfora aplica muy bien a todo creyente, se está aplicando a todo creyente, porque todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida. Todos hemos tenido esos momentos en los que la luz de Cristo no parece alumbrar mucho y lo único que sale de nosotros es humo. Todos hemos sido heridos por nuestro pecado o por el pecado de alguien más y podemos por fuera aparentar ser fuertes, pero cualquier carga nos puede quebrar. Y aquí entonces es donde la metáfora saca a relucir el carácter de Cristo. Saca a relucir el carácter de Cristo porque dice, no aplastará la caña más débil, ni tampoco va a apagar a la vela que apenas titila. En la antigüedad se usaban cañas para hacer instrumentos musicales, algo parecido a las flautas. Y también utilizaban la caña para elaborar
alguna clase de papel. Ellos desarrollaron técnicas para de la caña extraer algún tipo de papel. Y en ambos casos, cuando ellos estaban formando un instrumento musical o cuando ellos estaban elaborando papel, aquellas cañas que estaban quebradas, que estaban cascadas, que estaban desquebrajadas, eran desechadas, eran aplastadas, eran destruidas porque no servían. En una flauta que tiene quebraduras, el aire sale por todos lados y el sonido no suena como debe ser. En un papel, una caña que estaba cascada hacía que el papel se rompiera fácilmente. Entonces por eso esas cañas eran desechadas. Y así eran los fariseos de la época de Jesús. Ellos estaban encantados en desechar con aquellos que no fueran tan religiosos como ellos. Ellos estaban encantados con eso. Aquellos que necesitaban compasión y que necesitaban empatía, los fariseos los hacían a un lado. Porque los menospreciaban, los hacían menos. Quizás tú eres una persona que acabas de escuchar de Cristo. Quizás sea la primera vez que te estés conectando a una transmisión por internet. Porque estás buscando a Jesús. Pero observas tu vida. Te das cuenta cómo eres. Y te das cuenta que estás quebrado. Te das cuenta que tu vida es un desastre. Empiezas a preguntarte, ¿cómo es que Jesús querría a alguien como yo? O probablemente tú eres un creyente. Tú ya eres un creyente en Cristo Jesús. Ya tienes un tiempo asistiendo a la iglesia. Pero eres un creyente que no puede olvidar su pasado. Eres un creyente que aún estás lastimado por tu pecado. Y piensas dentro de ti, ¿cómo es que Dios puede utilizarme si estoy quebrado? Las palabras que encontramos aquí en Mateo son para ti. Jesús no te desecha. Por más débil, quebrantado o abatido que te puedas sentir. Jesús puede restaurarte. Puede darte nueva vida. Él puede usarte para su gloria. Hace tiempo cuando yo era más joven, en alguna ocasión recuerdo que se fue la luz en nuestro hogar, en la casa de mis papás. Entonces hacíamos lo que siempre hacemos cuando se va la luz. Cuando se va la luz, lo primero que haces es empezar a buscar velas, encenderlas, ponerlas en diferentes partes de la casa, para luego juntarte y empezar a contar historias de terror, ¿verdad? Era lo que hacíamos nosotros. Entonces recuerdo que esa ocasión se fue la luz, estuvo lloviendo bastante en la ciudad, se fue la luz, nos pusimos a prender velas en varios lugares de la casa, y entonces yo fui a una habitación, llevaba los cerillos, puse una vela, prendí el cerillo, prendí la vela, apagué el cerillo, empezó a salir humo del cerillo y aventé el cerillo al bote de basura. Y me fui a la habitación donde estaban mis hermanos porque íbamos a empezar a contarnos estas historias de terror. Y recuerdo que estando ahí, ya con mis hermanos, nos dimos cuenta que empezó a salir humo de la habitación, de aquella habitación donde a mí me tocó prender la vela. Y entonces recuerdo que uno de mis hermanos corre hacia el cuarto y se da cuenta que el bote de basura, donde yo eché la vela, perdón, donde yo eché el cerillo, empezó a arder. Y entonces mi papá rápido va y lo apaga. Gracias a Dios, solamente se quemó ese bote de basura, con la basura que estaba ahí dentro. Solamente se incendió ese bote. Mi papá apagó el fuego, gracias a Dios que fue lo único que se quemó. Pero lo que quiero decir con esto es que muchas veces nosotros pensamos que un cerillo apagado que solamente echa humo ya no da para más. Pensamos que ya solamente tiene que ser desechado. No hay potencial en él. Y lo único que hacemos es tirarlo al bote de basura. Pero cerillos así, o fogatas que se quedan solamente echando humo cuando las personas van a acampar y que han sido dejados en bosques, han incendiado hectáreas enteras. Cerillos
que solamente se están echando humo y se avientan. Fogatas que están ahí ya solamente echando humo. Han incendiado hectáreas enteras. Tú puedes ser un creyente que ahora solamente estás echando humo. Piensas que tus mejores días han pasado, que ya no tienes ningún potencial. O puedes ser un creyente que, mortificado por tu pecado, piensas que ya no puedes ser usado por Dios. En las manos de Jesús, Él puede hacer arder una nación entera con tu vida. Si Jesús no te desecha a ti, ¿por qué tú habrías de autodesecharte? ¿Por qué tú mismo habrías de hacerte a un lado? En su tierna compasión, Él imparte fortaleza al débil. Él sana al enfermo, Él busca a los pecadores, Él consuela a los que lloran, Él da ánimo a los temerosos, Él asegura a aquellos que dudan, Él alimenta al hambriento y Él concede el perdón a aquellos que lo buscan. No apagará la vela que titila, ni aplastará la caña más débil. Jesús, el siervo de Dios, es un hombre compasivo. Y en tercer lugar observamos la perseverancia de Cristo. Sigue diciendo ahí en el versículo 15, en el versículo 20, al final hará que la justicia salga victoriosa. La Nueva Versión Internacional traduce esta última sección como hasta que haga triunfar la justicia. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 19 al versículo 20, pero lo vamos a hacer en la Nueva Versión Internacional para observar la idea completa. Dice la palabra de Dios: no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Hay un límite para esta promesa, hay un límite para la promesa de que no va a acabar de romper la caña, ¿verdad? Ni tampoco va a apagar esa vela que apenas arde. Hay un límite. Y dice la palabra de Dios ahí que es hasta que Él haga triunfar la justicia. No va a acabar de romper la caña, ni va a apagar la mecha que apenas arda, hasta que haga triunfar la justicia. Entonces el límite es hasta que Él haga triunfar la justicia. ¿Cuál justicia? Es la pregunta. Su justicia. Hasta que Él haga triunfar la justicia. ¿Cuál justicia? Su justicia. El pasaje que está aquí citando Mateo, ya dijimos que es de Isaías, es una sección en la que revela demasiado acerca del ministerio del siervo de Dios, acerca de Jesús. En Isaías 53:6 y en el versículo 11 también de ese mismo capítulo, Isaías 53, se nos dice que Jesús cargó el castigo que merecían nuestros pecados. Él cargó en él, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús cargó con el pecado, con el castigo que merecían nuestros pecados. Y en el versículo 11 dice que por su sacrificio es que nosotros somos declarados justos. ¿En qué momento nosotros somos declarados justos? Somos declarados justos en el momento en que aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero ¿en qué momento va a triunfar la justicia de Jesús? ¿En qué momento va a ser visible a todo el mundo la justicia de Jesús? Va a ser en el día final, cuando finalmente todos los hijos de Dios de todas las épocas y de todas las razas van a ser reivindicados ante los ojos de todo el mundo. En esos momentos nosotros podemos parecer fanáticos, podemos parecer ignorantes, podemos parecer retrógradas o inclusive intolerantes. Sufrimos el desprecio de algunos por el simple hecho de creer en Dios. ¿Crees en Dios? Se burlan de ti. ¿Cómo puedes creer en Dios? No existe. Pero cuando acaben los días de esta tierra, cuando todo ojo le verá, la justicia de Cristo saldrá victoriosa frente a todos sus adversarios. Entonces, hermanos, el límite de hasta cuándo Cristo va a dejar de fortalecer esas cañas cascadas y esos pábilos que apenas humean, es hasta cuando Él vuelva para llevarnos con Él. Hasta ese día Él dejará de hacer eso. Lo que estoy queriendo decir con esto es que Jesús no se da por vencido por ti. Él persevera. Por eso una cualidad del carácter del siervo es su perseverancia. Aunque tus líderes religiosos te hayan desechado, aunque tus hermanos en Cristo ya se dieron por vencidos contigo,
Hay uno más grande que todos ellos que no lo ha hecho. Hay uno más grande que no lo ha hecho, que no se da por vencido por ti y que no te desecha. Han sido días difíciles, hermanos, y seguirán siendo días difíciles. Seguramente lo van a hacer. Pero Jesús nunca te va a desechar. Puedes tener temor, puedes sentir preocupación, puede tu fe estar atravesando por un momento bajo. Pero tenemos la promesa de Cristo de que aún en tus momentos de mayor debilidad, Él no te va a dejar. Y este pasaje termina así, diciendo, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Después de haber descrito el carácter del siervo de Dios, después de haber descrito el carácter de Jesús, y llegar y toparnos que en este último versículo lo único que podemos hacer es decir amén. Amén. Porque Jesús es la única esperanza para tu vida. Un ser así, que no te desprecia, que no te desecha, que no es religioso, que ha cargado con tu pecado, que a pesar de lo débil que puedas parecer a los ojos del mundo, un hombre así es la esperanza de todo el mundo. Por eso, para nosotros, los que confiamos en Dios, podemos estar fortalecidos en Él. Podemos estar fortalecidos en sus promesas y en sus palabras que encontramos aquí en la Biblia. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has guiado, Dios, en esta mañana. Tú nos has mostrado, Dios, cuánto nos amas. Gracias, Dios, por tu compasión. Gracias por tu misericordia, que no se da por vencida por nosotros, a pesar de lo malo que somos, Dios. Gracias, Señor, porque no confiamos en un hombre, confiamos en ti. Y tú jamás nos soltarás de tu mano, Padre. Yo te suplico, Dios. Yo te suplico, Padre, porque tus hijos puedan experimentar la tierna compasión de tu Hijo Cristo. Que en esos momentos en los que nuestras rodillas se debilitan, que en esos momentos en que somos aterrados por nuestro pecado, en esos momentos en los que la muerte, Señor, nos da temor, te suplico que tú seas la fortaleza nuestra, Padre. Gracias por esa promesa tan maravillosa en tu palabra. Porque los hombres nos pueden desechar, pero tú jamás lo harás, Dios. Te agradezco por eso, Señor. En Cristo Jesús. Amén.